La historia El pincho del burro. El sol se desvanecía lentamente en el horizonte, dejando tras de sí una paleta de colores cálidos que teñían el cielo sobre Trujillo. Pedro, un joven periodista en busca de una historia intrigante para su próximo artículo, había escuchado rumores sobre la misteriosa leyenda del pincho de burro. Intrigado por la posibilidad de desentrañar el misterio detrás de esta oscura figura, decidió aventurarse en la búsqueda de respuestas. La pequeña ciudad de Trujillo estaba envuelta en un silencio inusual cuando Pedro llegó. Los lugareños, al mencionar el pincho de burro, intercambiaban miradas nerviosas y bajaban la voz como si hablaran de algo prohibido. Después de obtener algunas indicaciones vagas sobre la ubicación donde se había avistado por última vez al espíritu, Pedro emprendió su viaje en un viejo automóvil alquilado. La carretera serpenteante se internaba en la espesura de un bosque tupido, y la penumbra se apoderaba del paisaje. Pedro conducía con determinación, aunque una inquietud invisible se apoderaba de su ser. Se adentraba en lo desconocido, persiguiendo una leyenda que podría tener consecuencias impredecibles. A medida que avanzaba, la oscuridad se intensificaba, y el ambiente se volvía más denso. Las sombras danzaban entre los árboles, y el único sonido perceptible era el suave murmullo del viento entre las hojas. Pedro no podía evitar sentir que algo lo observaba desde las profundidades del bosque, pero se esforzó por desestimar esa sensación como simple nerviosismo. Después de varias horas de conducción, Pedro llegó a un pequeño pueblo cuyos habitantes parecían más reacios a hablar sobre la leyenda del pincho de burro. Sin embargo, una anciana, con arrugas profundas y ojos llenos de sabiduría, se acercó tímidamente a él. «¿Estás buscando respuestas, joven periodista?», preguntó la anciana con una voz suave, pero llena de un conocimiento que solo el tiempo podía conferir. Pedro asintió, intrigado por la actitud cautelosa de la anciana. «La leyenda del pincho de burro ha atormentado a nuestra comunidad durante generaciones», comenzó ella. «Se dice que aquellos que buscan conocer la verdad se ven enfrentados a la desdicha». Aunque advertido por la anciana, la sed de conocimiento de Pedro lo impulsó a seguir adelante. Con cada relato que escuchaba, la historia del pincho de burro se volvía más inquietante. Se decía que el espíritu era la manifestación de la ira de un hombre injustamente ejecutado en el pasado, condenado por un crimen que nunca cometió. Decidido a llegar al fondo de la leyenda, Pedro continuó su viaje en la oscura noche. La carretera se estrechaba a medida que avanzaba, y la densidad del bosque parecía cerrarse a su alrededor como un abrazo lúgubre. Un susurro incesante de hojas susurraba en el viento, y las ramas crujían como si ocultaran secretos ancestrales. Finalmente, llegó a un claro en el bosque, donde una casa antigua y desmoronada se alzaba en la penumbra. La estructura, envuelta en la oscuridad, parecía resistir el paso del tiempo con la gracia de un espectro en sí mismo. Pedro se aventuró con cautela hacia la entrada, y al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Dentro, encontró antiguos documentos y fotografías que narraban la trágica historia de un hombre llamado Juan Morales, condenado injustamente por un crimen que nunca cometió. La figura del pincho de burro, aparentemente, era la manifestación de su espíritu vengativo, buscando justicia desde más allá de la tumba. Mientras Pedro se sumergía en los detalles, un sonido sutil resonó en la casa. Pasos apenas audibles retumbaban en el suelo de madera, y la atmósfera se cargó de tensión. Intrigado y temeroso, Pedro siguió los sonidos que lo llevaron a una habitación polvorienta en la parte trasera de la casa. Allí, en la penumbra, apareció una figura etérea vestida de negro, con un sombrero grande que ocultaba su rostro. Pedro contuvo la respiración, presenciando la encarnación del pincho de burro. Un silencio mortal colgaba en el aire, y la habitación parecía vibrar con una energía sobrenatural. «Has desenterrado secretos que deberían haber permanecido enterrados, joven periodista», resonó una voz susurrante, pero fuerte, desde la sombra. Pedro intentó articular palabras, pero su garganta estaba seca y su cuerpo paralizado por el miedo. La figura avanzó lentamente hacia él, revelando ojos vacíos que destellaban con la luz de lo desconocido. «La verdad tiene un precio, y tu curiosidad te ha llevado más allá de lo que puedes soportar», continuó la voz espectral. De repente, la temperatura en la habitación descendió, y Pedro sintió un frío intenso que penetraba hasta sus huesos. La figura extendió una mano espectral hacia él, y Pedro cayó al suelo, incapaz de resistir la fuerza invisible que lo aprisionaba.
Mientras la figura avanzaba, Pedro vislumbró imágenes fugaces de la vida de Juan Morales y de cómo la injusticia lo había llevado a un destino trágico. La conexión entre el periodista y el espíritu vengativo se volvía cada vez más clara, como si el mismo destino que había perseguido a Morales se replicara en la vida de Pedro. Con un estremecimiento final, Pedro sintió como su conciencia se desvanecía lentamente, absorbida por la oscuridad que lo rodeaba. La figura del pincho de burro desapareció en la penumbra, llevándose consigo la verdad que Pedro había buscado con tanto ahínco. En la mañana siguiente, los lugareños encontraron el automóvil de Pedro abandonado cerca de la antigua casa. La leyenda del pincho de burro persistió, y aquellos que se aventuraban en busca de respuestas eran advertidos con historias más sombrías sobre la tragedia que había ocurrido la noche anterior. El periodista desaparecido se convirtió en parte de la leyenda, su destino incierto alimentando la misteriosa historia del pincho de burro. Desde entonces, la antigua casa en el bosque fue evitada por los lugareños, y la leyenda continuó propagándose como una sombra persistente en la historia de Trujillo. Si te gustó el video, haz clic en me gusta, suscríbete, comparte el video para que más personas lo puedan ver, déjame un comentario si te gustó el video, un abrazo a distancia, bendiciones.